bastante nutritiva de información y quiero partir con lo que es de salud, lo que corresponde con este análisis sobre salud, lo que dice el doctor Hugo López-Gatell, porque ahí hay cosas importantes que poner sobre la mesa. Por supuesto que la pandemia ha generado el flujo informativo desde finales del 2019, cuando ya se estaba dando esta pandemia en China y cuando llega a México en febrero del 2020. Entonces, si somos honestos, venimos arrastrando una ola de medios de comunicación que muchas veces publican sin siquiera entender y solamente hacen recaban la información y lo que entienden es lo que publican. Y muchos de ellos han caído en información bastante confusa, en confundir palabras, han incluso tergiversado la información que estamos viendo. Y quizás algo de lo que más se ha tergiversado tiene que ver con los números de cuántos contagiados, cuántos recuperados, de los que casi no se habla, cuántos hospitalizados y cuántos lamentables fallecimientos. Y los números siempre están con nuevo récord. Y no me dejará mentir, no me van a dejar mentir. Cada que vemos una publicación de lunes o martes o viernes, que es más o menos cuando se da, topamos con una nota de COVID en México alcanza un nuevo récord de contagios, y así es cada semana, y uno dice, bueno, es bastante lógico porque pues van incrementando, ¿no? O sea, digo, siempre vas a tener más contagios que un día antes, ¿no? Si le vamos ahí midiendo el agua a los camotes, cuando no teníamos vacuna, bueno, era bastante lógico que íbamos a tener un nuevo récord, y si partimos por lo obvio, que no tenemos una pandemia como esta, de esta magnitud con la cual comparar en el México moderno, pues va a ser récord siempre. Entonces es una nota bastante tergiversada, de nuevo récord en contagios, sin entender las cifras, sin entender lo que está pasando. Entonces, al final, los medios de comunicación han estado utilizando estos títulos para cabecear sus notas prácticamente todo el tiempo. Y ahora, cuando ya estamos en una tercera ola, magnifican una tercera ola cuando los contagios no se comparan a los que teníamos sin vacunación. Entonces, sí, si es una tercera ola, sí hay que seguirnos cuidando, pero tampoco hay que ponernos en el mismo sentido que como estábamos el año pasado, sin vacunas, cuando era nuevo récord de contagios. Entonces, ¿qué es lo que en este momento se cuestiona? La vacunación, cómo está avanzando. En México, 56 millones de personas se han vacunado con 2 esquemas o un esquema. Esto es lo que representa 56 millones de personas, más de 56. Y en cifras de dosis, estamos hablando de 84 millones de dosis. Para lograr el 100% de la población mayor de 18 años, nos faltan 30 millones, más o menos. 30 millones de personas es lo que nos falta para alcanzar el 100% de las personas mayores de 18 años. Tomemos en cuenta que México es un país de 126 millones, 124, 126 millones de mexicanos, contando niños. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en esto en mente? Que por supuesto se está pidiendo una vacuna para niños. En México ha sido un poco renuente. En Estados Unidos, por ejemplo, ya han vacunado a mayores de 12, no a menores de 12. La vacuna está siendo asegurada en algunos países a mayores de 16. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Que la COFEPRIS haga esta autorización. No depende ni siquiera de la Secretaría de Salud. Y acuérdense que no porque lo haga la FDA, o sea, la agencia que justamente ve el tema de medicamentos en Estados Unidos, quiere decir que México de facto lo tiene que hacer. Porque aunque somos vecinos, tenemos protocolos distintos. Son sociedades distintas y procedimientos distintos. Entonces, tengo entendido que la COFEPRIS aquí en México ya está analizando para de 16 en adelante. Todavía no es un hecho, pero se están haciendo estudios. Han estado ocurriendo protocolos para justamente los menores de edad en todo el mundo y ya han empezado a vacunar esporádicamente a grupos reducidos de menores, empezando particularmente con aquellos que tienen comorbilidades. Entonces, ¿para qué? Pues para protegerlos. No hay muchos estudios en la materia, pero ¿qué es lo que buscamos? Digo, si para un adulto con comorbilidades representa un riesgo, para un menor con comorbilidades podría representar también un riesgo. Lo único que están buscando es generar los análisis, generar la información para entonces tener un antecedente y decir, bueno, aquí están los resultados. Entonces, como todavía no tenemos aquí están los resultados de los laboratorios conforme a lo que tiene que ver con niños, todavía no podemos avanzar ampliamente con una vacunación para menores de edad. Pero
Todo este escenario se ha explicado en más de una ocasión y quizás ahí es en donde va como el planteamiento, la molestia muchas veces, que esto es algo que se ha explicado y se explica y se explica y se explica y se vuelve a explicar. Y yo no sé si es que no ven, no entienden o no quieren entender o simplemente no saben cómo criticar, porque me quedaría perfectamente claro que existiera alguien que con toda esta información dijera, bueno, la entiendo, pero no estoy de acuerdo. Y es súper válido. Entonces, tomando todo este escenario, creo que es importante que veamos qué es lo que sí está pasando, cuáles son las cifras oficiales, cuál es la información en la que se están basando los medios de comunicación para publicar sus notas de nuevo récord, nuevo récord, nuevo récord, sin tomar antecedentes. Al final, hay algo que entender con toda esta información. La información que publica la Secretaría de Salud es información de hace una semana, 15 días. No es la información de ayer. Aguas con eso. No es la información de ayer, es la información de hace una semana, 15 días, porque es el tiempo que sabemos desde que inició la pandemia que están tardando con los registros. Esto no es nuevo, así que los medios de comunicación que le estén vendiendo que la información de COVID es la más reciente, o sea, de ayer, es falsa, porque no es lo que ocurrió ayer en el hospital, sino que en realidad es lo que ocurrió hace una semana en un hospital. Entonces vamos a ver y escuchar lo que dijo el doctor Hugo López-Gatell, en donde está hablando de sí, una reducción de casos y explica justo el tema de las vacunas. Con su permiso, presidente. Secretarios, director, buenos días. Compañeras y compañeros condecorados, muchas felicidades, muchas gracias, admiración y respeto de todos nosotros. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a compartir información de la actualización semanal del curso de la epidemia. Nos vamos a concentrar en dos mensajes. Uno, el curso que tiene la epidemia y dos, el progreso que tiene la vacunación contra COVID. La semana pasada mencioné aquí que llevábamos 2 semanas consecutivas en las que a la apertura de la semana epidemiológica empieza los domingos, teníamos menor cantidad de casos registrados con respecto a la semana previa. Hoy comento que tenemos 3 semanas consecutivas y que la reducción de casos registrados, casos estimados, con respecto a la semana previa es aún mayor. Empezamos la semana con una reducción de 11% en los casos estimados entre la semana 32 comparado con la semana 31. Esto se muestra en la gráfica de los casos estimados. Eso fue el domingo, 11%, hoy tenemos 10% y como suele ocurrir, esta reducción o este cambio empieza a perderse conforme van fluyendo los datos de las distintas entidades federativas. Sin embargo, con una reducción inicial de 11%, es muy probable que terminemos la semana, este próximo sábado, todavía con una reducción, posiblemente alrededor del 5%. Esto ya empezaría a ser un signo más claro de una tendencia de descenso de la tercera ola. Hoy he decidido explicarlo con esa puntualidad porque desafortunadamente notamos que en la semana pasada, al día siguiente de lo que aquí se explicó, se intentaba confundir a la ciudadanía con la idea de que veíamos más casos registrados. Desde luego, un día con otro, la comparación no permite ver en perspectiva la generalidad de la epidemia, pero los distintos indicadores que usamos para monitorear la epidemia nos permiten ver mucha consistencia en esta señal de reducción. Día con día, entre domingo y miércoles, sí empiezan a aumentar los casos. Generalmente después del miércoles se empieza a ver la tendencia completa de la semana. Eso explica por qué algunas notas de la prensa nacional, algunas destacadas en primeras planas, parecían señalar un mensaje contradictorio con lo que se muestra en los múltiples indicadores de la epidemia. Vemos consistencia también en la hospitalización, si me pasan la siguiente imagen, donde vemos cambios en la ocupación hospitalaria. También se empieza a reducir la ocupación hospitalaria en varias entidades federativas. Destaco la Ciudad de México, en donde ya tenemos también más de 8 días con reducción de la ocupación hospitalaria. Lo mismo la zona conurbada
del Estado de México, en el Valle de México, empieza a mostrar reducción de la ocupación hospitalaria. Otros indicadores relacionados con la positividad, es decir, la probabilidad de que una persona con síntomas de COVID resulte positiva a COVID cuando se le hace la prueba, también empiezan a reducirse. Y la mortalidad también empieza a mostrar signos de reducción. 17 entidades federativas tienen una clara tendencia de reducción de la epidemia a partir de esta semana. Algunas acumulan ya 5 semanas o 6 semanas de reducción. Es el caso de Sinaloa, que llegó a tener una actividad epidémica muy alta y ya continuamente está reduciendo. 17 entidades federativas. Entonces, esta es la idea completa. Por si en la semana aparecieran nuevamente primeras planas que dicen y vemos que hay más casos que ayer, pues esa es una sobresimplificación, es una apreciación muy limitada de lo que ocurre. Pero consideramos que es muy importante que el pueblo tenga información completa de los múltiples indicadores. Ahora, tomando en cuenta todo este contexto de información que da el doctor Hugo López-Gatell, solo quiero concluir con algo bien importante. En la Ciudad de México, yo no sé si ustedes han visto una situación similar en sus estados. Yo he dicho que desde mi perspectiva, de las mejores estrategias de vacunación se han llevado a cabo en la Ciudad de México. Tomemos en cuenta la complicación que existe aquí por la cantidad de personas que radican en la capital. Pero en Xochimilco, por ejemplo, se dio mucho que hubo jóvenes, y lo lamento porque aparte son ahora sí que congeneracionales. Estoy hablando de millennials y centennials, eso ya no me toca, ¿no? Ya no me hago responsable de lo que hagan los centennials, discúlpenlo. Pero sí de los millennials. Me preocupa muchísimo que somos una generación bastante curiosa, somos una generación bastante que critica mucho y lamentablemente a veces sin saber. Y que en este sentido, jóvenes de entre 18 y 30 años son los que más desorden han puesto. Si ya habíamos visto esta práctica desordenada, en donde había personas que no radicaban en la alcaldía y se iban a vacunar, falsificando muchos a los documentos, buscando un amigo que viviera por ahí para que le dieran el certificado, el comprobante de domicilio y poder decir, hey, aquí vivo. En un lugar que se vio como de forma muy, muy obvia, fue en Xochimilco, porque había jóvenes que ni siquiera eran de ahí, o sea, no eran ni siquiera la Ciudad de México, que habían pedido un comprobante de domicilio de alguien, y cuando le preguntaba el servidor de la Nación, dame tu dirección, ni siquiera sabían cuál era la dirección que tenían que decir, y es la que venía en el comprobante, por cierto. Entonces era bastante evidente que no eran de ahí, y solo fueron allá porque dijeron que querían Pfizer. Como si fuera un menú, como si fuera taquería de... ¿Qué vacuna quiere, joven? Pfizer, Sinovac. O sea, me encantaría el día que lleguemos a eso. Todavía no estamos ahí. Falta mucho para llegar a este escenario en donde podamos elegir la vacuna que queramos, ¿no? Porque hasta este momento, de hecho, de eso vamos a hablar hoy con el doctor Frisby en la noche, pero vaya, hasta este momento solo Pfizer, y apenas ayer ya es como oficial, ya es la vacuna oficial y es la vacuna, o sea, es vacuna oficial para Pfizer, vamos a llamarle, que ya podría ser puesta a la venta, pero solamente Pfizer. Y después de Pfizer vendrán las demás. Este es un tema de no, ¿quién es la mejor? No. Esta es una carrera de ver quién empezó primero. Acuérdense que la primera vacuna que sale es Pfizer. Entonces, después de Pfizer, las vacunas, conforme fueron saliendo, irán llegando a este escenario final en donde ya no estén dentro de fases de estudio y ya sean las vacunas definitivas y ya puedan comercializarse. Pero todavía, vaya, es un proceso que va a seguir y seguirá y seguirá, y después de Pfizer vendrá. ¿Cuál fue la segunda que salió? Creo que después de Pfizer estuvieron las chinas, ¿no? Coronavirus, Coronavac, bueno, Sinovac y CanSino, también estuvo Sputnik V, estuvo Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca también estuvo como por ahí de las chinas. O sea, eventualmente las vacunas irán llegando a este escenario y cuando salgan a la venta ya podríamos decir, ¿sabes qué? Yo quiero esta. Pero todavía no estamos en ese escenario y es urgente que se vacunen, porque justo lo que estamos viendo es que son las personas que no se han vacunado quienes están cayendo graves en un hospital. Entonces, estamos hablando de una pandemia, esto está avanzando, se está investigando día a día, la información cambia día a día y es la premisa con la que tenemos que tener esta información. Ahora,
Dice Lunita 13 que ella no está de acuerdo. Dice, yo no soy pro vacuna, pero sí creo que si te vas a meter esa madre al cuerpo, por lo menos tengas la posibilidad de escoger cuál. Mira, Lunita 13, yo comulgo con todas las opiniones que ustedes tengan, felicidades, creo que es muy bueno que nutramos esto con información, pero no creo que uno tenga que elegir qué vacuna con base en información imprecisa. No estamos en un escenario para elegir qué vacuna me quiero meter cuando todas las vacunas están en una fase de estudio. Ese escenario de qué vacuna me quiero meter lo podremos conseguir cuando ya sean todas las vacunas comerciales, porque ya todas habrían acabado su proceso y al final solo estás viendo un tema de marcas y de componentes, pero pues al final es exactamente lo mismo, hacen el mismo efecto y se está investigando y ahora estamos en una situación de emergencia. Ante la emergencia, ¿qué queremos? ¿Reducir los contagios o ponernos a esperar a ver a qué hora llega la vacuna que nosotros querramos? Es una cuestión de opiniones, pero todas las vacunas son buenas y creo que eso es lo que hay que entender, porque todas las vacunas tienen más o menos los mismos niveles de efectividad superiores al 90%, aunque existan personas que no se informen y que crean lo primero que ven en TV Notas. Pero bueno, cambiamos de información.